La gran mentira del inversor promedio. Dicen que cualquiera puede ganar en bolsa. Que si estudias lo suficiente, si eres disciplinado, si tienes paciencia, puedes vencer al mercado. Esa es la gran mentira. Porque si fuera cierto, no habría tantos perdedores. No habría millones de personas perdiendo sus ahorros en fondos mediocres, en acciones que nunca despegan, en consejos vacíos que suenan bien pero no funcionan. Si esa promesa fuera real, el sistema financiero no estaría diseñado para que ganen unos pocos y pierdan los demás. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué tú no ganas? ¿Por qué llevas años formándote, leyendo, aprendiendo, y sigues en el mismo sitio? ¿Por qué compras cuando todos compran y vendes cuando todos venden? ¿Por qué te enseñan a diversificar pero nunca a ganar? ¿Por qué, si todos los libros dicen lo mismo, nadie se hace rico leyéndolos? Porque hay una verdad incómoda que no te cuentan. La bolsa no está hecha para ti. Está diseñada para parecer accesible, para que creas que puedes, para que entres, para que juegues, para que pongas tu dinero en la mesa y otro se lo lleve. Ese otro tiene información, tiene velocidad, tiene sistemas, tiene algoritmos, tiene acceso. Y tú, no. Tú tienes gráficos, tienes emociones, tienes esperanza. Ellos tienen la partida trucada. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Más del 90% de los traders pierden dinero. Y no es por falta de ganas, ni por falta de inteligencia. Es porque están luchando con una regla que nunca entenderán. La bolsa premia la ventaja. Y la única ventaja real es estructural, no emocional. ¿Te suena conocido? Tu broker te ofrece educación financiera gratuita, mientras te cobra comisiones invisibles. Tu banco te recomienda fondos seguros que pierden contra la inflación cada año. Los gurús en redes sociales te prometen libertad financiera, vendiéndote cursos, no resultados. Y tú ahí, esperando que esta vez sea diferente, que esta acción sí suba, que esta vez sí funcione. Pero ¿sabes qué tienen en común todos los inversores promedio? Que no saben que son promedio. Creen que están por encima, que con esfuerzo lo conseguirán, que pueden llegar a ser como los grandes, como Buffett, como Dalio, como Siemens. Y ahí empieza el engaño más perverso. Porque lo de Warren Buffett es una historia romántica. Lo de Ray Dalio, un cuento de visión a largo plazo. Pero lo de Jim Siemens es otra liga, es otra dimensión. Jim Siemens no invierte como tú, no piensa como tú, ni siquiera juega al mismo juego que tú. Mientras tú ves velas japonesas, él ve matrices multidimensionales. Mientras tú sigues el RSI, él analiza miles de variables en tiempo real. Mientras tú esperas confirmaciones, él ejecuta antes de que exista una señal. Y por eso gana. Pero antes de revelarte cómo lo hace, necesitas romper con el mito. Ese mito que dice que el conocimiento es poder. Porque el conocimiento sin acceso es frustración. El conocimiento sin herramientas es ruina. Y el conocimiento sin recursos es solo una bonita idea que no sirve para nada. Jim Siemens no se hizo rico por leer libros de análisis técnico, ni por ver vídeos en YouTube sobre las 5 mejores acciones para este mes. Se hizo rico porque entendió algo que tú no estás viendo, que la bolsa es un campo de batalla invisible, y solo los que dominan el código que no puedes ver, sobreviven. ¿Te incomoda esto? Debería, porque mientras tú peleas por ganar un 5% anual, él gana 40%, y no una vez, ni un año bueno, casi todos, durante décadas. ¿Crees que eso es posible simplemente con disciplina? No, es otra cosa. Es algo que está fuera de tu radar. Algo que nunca te enseñaron. Porque si te lo enseñaran, dejarías de ser útil al sistema. Este capítulo no es para motivarte. Es para despertarte. Para decirte que si sigues haciendo lo mismo que el resto, vas a tener los mismos resultados, mediocres. Y si no rompes ahora con esa narrativa, te quedarás atrapado en la misma rueda, como tantos otros. Pero si te atreves a mirar más allá, a entender que hay otra forma de ver el mercado,
Una forma que no se aprende en un curso barato ni en un foro de Reddit. Entonces sí. Entonces estarás preparado para conocer a Jim Simons. Y entender por qué tú nunca ganarás como él. Al menos, no jugando con sus reglas. El origen del genio. Un matemático, no un financiero. Antes de ser el hombre más exitoso de Wall Street, Jim Simons no sabía nada de bolsa, ni de acciones, ni de indicadores técnicos, ni de análisis fundamental. Y eso fue exactamente lo que lo hizo imparable. Porque mientras otros se mataban memorizando patrones, él estaba resolviendo problemas que ni los físicos entendían. Mientras otros soñaban con ser brokers, él descifraba códigos soviéticos para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Mientras otros veían el mercado como un arte, él ya lo miraba como una fórmula. Simons no fue a Harvard para hacerse rico. Fue para descomponer el universo en ecuaciones. Se doctoró en matemáticas en Berkeley, antes de los 25. A los 30, ya era profesor en el MIT y en Harvard. Pero no se quedó ahí. Fue uno de los directores del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el mismo lugar donde Einstein buscaba las leyes del todo. Su obsesión nunca fue el dinero. Fue la precisión. La belleza de encontrar patrones donde nadie más los ve. La elegancia de lo lógico, en un mundo caótico. Y eso, exactamente eso, es lo que lo hizo peligroso. Porque cuando alguien así entra al sistema financiero, no juega para participar, juega para ganar. Y punto. Pero antes de conquistar la bolsa, Jim Simons trabajó en las sombras. Fue criptógrafo para el gobierno de Estados Unidos. Su misión, descifrar los códigos secretos de los soviéticos durante la Guerra Fría. Y lo hizo tan bien, que fue despedido. Sí, despedido. ¿La razón? Criticó abiertamente la guerra de Vietnam. Un matemático brillante, echado por decir lo que pensaba. Y ahí, en medio del silencio institucional y la decepción profesional, nació algo. Una idea. ¿Qué pasaría si usara todo ese conocimiento? Toda esa capacidad para detectar patrones, para procesar información, no en un laboratorio, sino en el mercado? La respuesta no llegó de inmediato. Volvió a la academia. Se encerró en su mundo. Publicó teorías complejas que solo entendían 5 personas en el planeta. Hasta que un día, simplemente, se cansó. Dijo, esto está bien. Pero puedo hacer más. Puedo aplicar todo esto, para ganar dinero. No por codicia. No por fama. Por desafío. Porque para un genio como Simons, el mercado no era un lugar para invertir. Era un problema a resolver. Y así comenzó todo. No desde Wall Street. No desde un banco. No desde una firma financiera. Desde un despacho lleno de pizarras, fórmulas y ecuaciones. Donde el dinero no era el objetivo, sino el efecto secundario. Muchos creen que para hacerse rico hay que estudiar finanzas. Pero Jim Simons demostró lo contrario. Las finanzas no lo llevaron al éxito. La matemática sí. Él no buscó consejos de inversión. Buscó datos. No buscó tendencias. Buscó algoritmos. No buscó inspiración. Buscó patrones ocultos en millones de líneas de información. Mientras otros confiaban en su instinto, él confiaba en su código. Y ahí está el punto clave. El momento en que cambia todo. Porque Simons entendió que el mercado no es emocional. Es probabilístico. No se trata de sentir que va a pasar. Se trata de calcularlo. No se trata de reaccionar a las noticias, sino de anticipar lo invisible. Y eso solo se logra con una mente que no ve el mundo como tú lo ves. Tú ves gráficos. Él ve geometría diferencial. Tú ves números. Él ve patrones emergentes en sistemas complejos no lineales. Por eso ganó. Porque no pensaba como inversor. Pensaba como matemático. Y esa mentalidad es algo que tú no puedes imitar leyendo un libro. No puedes copiarla viendo vídeos. Porque no se trata de saber más. Se trata de ver distinto. Simons no buscaba predecir el futuro. Buscaba entender cómo se repite. Y cuando lo hizo, empezó la revolución.
Pero todo eso viene después. Primero, necesitaba una herramienta, un vehículo, una estructura que le permitiera poner en práctica su visión. Y eso fue lo que creó. Renaissance Technologies. No una gestora cualquiera, no un fondo de inversión al uso, sino un laboratorio de datos disfrazado de fondo. Una máquina de ganar dinero, creada por alguien que nunca quiso ser financiero. Jim Simons no fue a Wall Street. Wall Street fue a buscarlo, después de que lo derrotó. Y esa historia, esa transición brutal de académico silencioso a billonario imparable, es lo que cambia las reglas del juego, porque te demuestra algo que incomoda. No importa cuánto sepas de finanzas. Si no puedes pensar como él, nunca ganarás como él. Y la mayoría, simplemente, no puede. De código secreto a código financiero. Antes de que Jim Simons ganara miles de millones con su fondo, su especialidad no era la inversión. Era romper códigos. Códigos reales. Códigos militares. Códigos que definían el curso de la historia. Trabajaba para el Instituto de Análisis de Defensa, un brazo casi invisible del gobierno de Estados Unidos. Ahí, su trabajo era descifrar los mensajes cifrados del bloque soviético. Y no como un simple técnico, sino como el hombre que lideraba a otros genios. Personas que entendían el lenguaje del caos. Matemáticos que leían la guerra entre líneas, entre números, entre patrones que solo aparecían cuando nadie más los buscaba. Simons no solo rompía códigos, los entendía, los predecía. Sabía cómo los enemigos pensaban, porque había reducido su pensamiento a una fórmula. Sabía que toda señal oculta, si se repetía lo suficiente, podía ser interpretada. Y entonces ocurrió algo. La política se interpuso. El genio se volvió incómodo. Criticó la guerra de Vietnam. Dijo lo que pensaba. Y lo echaron. Pero no lo quebraron. Ese despido, en lugar de hundirlo, fue el disparo de salida. Porque fue ahí cuando Jim Simons miró al mercado financiero. Y pensó, esto también es un código. Un sistema complejo. Lleno de señales. De ruido. De información codificada. Un campo perfecto para alguien como él. ¿Y si la bolsa, como los mensajes enemigos, también pudiera ser decodificada? ¿Y si los precios, los movimientos, las oscilaciones, no fueran tan aleatorias como todos creían? Esa pregunta cambió su vida. Y cambió la historia de Wall Street. Simons sabía que la mayoría de los inversores actuaban por emoción. Que se dejaban llevar por noticias, por rumores, por titulares. Y él quería todo lo contrario. Quería reducir el mercado a una serie de ecuaciones. Pero necesitaba datos. Toneladas de datos. No quería opiniones. Quería hechos. No quería teorías. Quería pruebas. Y los números no mienten. Empezó a recopilar históricos. Millones de registros de precios, volumen, variaciones, repeticiones. Y empezó a buscar algo que nadie más estaba buscando. Patrones escondidos. Simons no buscaba la próxima gran acción. Buscaba repeticiones estadísticas. Eventos que, al repetirse, producían resultados similares. Micropatrones. Microventajas. Microsegundos, donde podía adelantarse al mercado. Y encontró algo. Lo que para otros era ruido, para él eran señales. Y entonces, cambió de código. Dejó el lenguaje militar. Y empezó a escribir en otro idioma. El de los algoritmos financieros. Lo que antes era un mensaje cifrado, ahora era una cotización. Lo que antes era un patrón de radio soviético, ahora era el comportamiento de una acción. Lo que antes era una guerra silenciosa, ahora era la danza del mercado. Y él, como siempre, iba por delante. Pero Simons no era programador. No sabía construir sistemas a gran escala. Así que contrató a los mejores. Físicos, estadísticos, criptógrafos, científicos de datos antes de que ese título existiera. No fichó a financieros. Fichó a gente que veía el mundo con frialdad matemática. Y juntos, construyeron un código.
Uno que no se basaba en predicciones humanas, sino en modelos computacionales. Modelos que detectaban patrones imperceptibles al ojo humano y los explotaban sin emociones. Mientras otros analizaban empresas, ellos analizaban correlaciones. Mientras otros invertían con fundamentos, ellos invertían con fórmulas. Y mientras otros pensaban en meses, ellos pensaban en milisegundos. No era magia, era precisión. No era especulación, era ingeniería. Y ese fue el punto de inflexión. El momento exacto en que Jim Simons pasó de ser un matemático con ideas locas a un arquitecto del sistema financiero moderno. Porque al traducir su experiencia como criptógrafo a los mercados, descubrió que la clave no era saber más, sino ver diferente. Y ese código, ese lenguaje secreto que solo su equipo entendía, le dio algo que ningún otro inversor tenía. Una ventaja estadística imbatible. Pequeña, sí, a veces del 1%, pero multiplicada por miles de operaciones. Día tras día, año tras año, se convirtió en una máquina de hacer dinero. Y todo empezó con una traición, con un despido, con una herida. Porque fue ahí, en el momento en que lo dejaron fuera del sistema, cuando decidió construir uno propio. Uno en el que no necesitaba permiso, ni aprobación, ni aplauso, solo resultados. Y esos resultados estaban a punto de reescribir la historia del dinero. El nacimiento de Renaissance Technologies. Todo imperio empieza con una idea, pero los imperios silenciosos nacen de una obsesión. Y Renaissance Technologies fue exactamente eso, la obsesión de un genio por derrotar al mercado, con ciencia. A finales de los años 70, mientras Wall Street seguía oliendo a puro y traje caro, Jim Simons se encerraba en una pequeña oficina en Long Island. Lejos del ruido, lejos de los flashes. Ahí, sin prensa, sin hedge funds, sin fama, empezaba a construir la máquina perfecta. No buscaba inversores, buscaba mentes. Fundó Renaissance Technologies con una intención clara: aplicar el rigor matemático al mundo de la inversión. Ni emoción, ni intuición, solo números, modelos y datos. Pero, ¿cómo explicas eso en una época donde todo funcionaba por corazonadas y llamadas telefónicas? Simple. No lo explicas. Lo haces funcionar. Simons contrató físicos, ingenieros, astrónomos, lingüistas computacionales. Gente que jamás había tocado una acción. ¿Por qué? Porque no quería sesgos. No quería formas antiguas de pensar. Quería diseñar una nueva forma de ver el mercado. Y así lo hicieron. Empezaron con un puñado de computadoras, modelos simples, datos públicos, y una misión: encontrar patrones predecibles en el comportamiento del precio. Parecía una locura, pero empezaron a ver resultados. Micromovimientos repetitivos. Errores humanos que se replicaban una y otra vez. Desajustes temporales. Ventanas de oportunidad que duraban segundos, pero eran reales. Y ahí, Simons vio el futuro. No se trataba de ganarle al mercado una vez. Se trataba de construir un sistema que lo hiciera todos los días. Así nació el alma de Renaissance Technologies, la automatización total. Nada de decisiones humanas. Nada de impulsos. Eliminó al humano del centro del proceso. Porque el humano duda. El humano siente. El humano se equivoca. Pero un algoritmo bien construido, no. En pocos años, Renaissance pasó de ser una curiosidad académica a una amenaza silenciosa. Mientras los demás se reían de su enfoque, él acumulaba millones. Y en el silencio, se fortalecía. El fondo, que más tarde se conocería como Medallón Fund, empezó como un laboratorio. Una especie de experimento. Una anomalía en un mercado lleno de egos. Pero funcionaba. Funcionaba tan bien, que Simons tuvo que limitarlo. Puso un tope. Sacó a los clientes externos. Y lo convirtió en algo cerrado. Privado. Solo para empleados. ¿La razón? No necesitaban a nadie más. Ganaban tanto dinero, que dejar entrar a otros era un estorbo.
Mientras el mundo seguía creyendo en Warren Buffett, en análisis fundamental, en la diversificación, Renaissance Technologies estaba en otra dimensión. Jugaban en otra liga, con otras reglas, con otro lenguaje, el lenguaje de la lógica, de la probabilidad, de la ventaja matemática. Cada vez que encontraban un nuevo patrón, lo codificaban. Cada vez que aparecía una anomalía estadística, la explotaban. Cada vez que alguien cometía un error, ellos ganaban. Y así, sin cámaras, sin portadas, sin entrevistas, Renaissance se convirtió en el fondo más rentable de la historia. Sí, de la historia. Superó a todos. A Buffett, a Soros, a Dalio, a cualquiera, con un rendimiento anual que parecía ciencia ficción. Pero era ciencia real. Y era ficción, solo para quienes no lo entendían. El secreto de su éxito no estaba en una gran apuesta, ni en una estrategia milagrosa. Estaba en cientos de pequeñas decisiones, ejecutadas a la perfección. Cientos de microtransacciones, miles de ajustes automáticos, millones de líneas de código, compitiendo contra la emoción humana. Y ganando. Siempre ganando. Jim Simons no fundó un fondo. Fundó una revolución. Mientras tú ves gráficos, ellos ven matrices. Mientras tú analizas el mercado, ellos lo modelan. Mientras tú esperas una oportunidad, ellos ya han pasado por mí. Renaissance Technologies nació como una anomalía y se convirtió en el modelo a seguir por todos los que vinieron después. Pero ninguno lo igualó, porque ninguno fue tan radical, tan exacto, tan implacable. Y así, mientras el mundo financiero seguía atrapado en el ruido, Simons y su equipo escuchaban otra frecuencia, una que solo ellos sabían interpretar. Los secretos del medallón Fung. Si existiera un santo grial de las finanzas, tendría nombre y apellido, medallón Fung. Y no es una exageración. Estamos hablando del fondo más rentable de la historia. El fondo que, durante décadas, ha generado rendimientos que harían llorar de envidia a cualquier gurú financiero. ¿40% anual neto? Sí, durante más de 20 años. Sin fallar, sin desplomarse, sin rezarle a la suerte. Pero aquí está lo más inquietante. Tú no puedes invertir en él. Nunca has podido. Y nunca podrás. Porque el medallón Fund es un club cerrado. Una máquina secreta. Un castillo blindado donde solo entran los que lo construyeron. Solo empleados de Renaissance Technologies pueden acceder. Y no todos. Solo los que están en el corazón del código. ¿Injusto? Sí. ¿Legal? También. ¿Estrategia brillante? Absolutamente. Pero ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué hace que este fondo funcione a un nivel que parece imposible? La respuesta es tan simple como brutal. Ventaja estructural total. Imagina tener los datos que nadie más tiene. Los mejores cerebros trabajando para ti. Modelos matemáticos que anticipan movimientos con una precisión milimétrica. Y velocidad. Velocidad que aplasta al resto del mercado. Eso es el medallón Fund. No hay decisiones humanas. No hay intuición. No hay apuestas emocionales. Hay ecuaciones. Hay código. Y hay una ejecución perfecta. Una y otra vez. El fondo opera a corto plazo. Altísima rotación. Miles de transacciones al día. Minimiza el riesgo, maximiza la frecuencia. No apuesta. Aprovecha. Un desajuste de precios entre dos mercados que dura menos de un segundo. Y ellos ya están dentro. Una anomalía estadística que ocurre cada 1000 movimientos. Y ellos la cazan. La clave está en los microbeneficios. No buscan una gran ganancia. Buscan miles de pequeñas ganancias. Y las consiguen, con brutal eficiencia. Por eso no compiten con Warren Buffett. Buffett compra empresas. Simons compra comportamientos. Buffett invierte a décadas. Simons invierte en milisegundos. Buffett analiza personas. Simons analiza patrones. Y por eso, mientras los libros hablan de value investing, de análisis fundamental, de la paciencia como virtud,
El medallón Fund se mantiene fuera del radar. Silencioso, letal, infalible. ¿Quieres saber cuánto gana? Mira esto. En un solo año, ha llegado a generar más de 7.000 millones de dólares de beneficio. Y lo ha hecho con menos de 10.000 millones en activos. Eso es un rendimiento que rompe cualquier lógica. Y sin campañas de marketing. Sin buscar prensa. Sin aparecer en televisión. Porque el poder real no hace ruido. Solo gana. Ahora piensa en esto. Mientras tú sigues las recomendaciones de un influencer financiero, ellos ya han leído lo que harás. Mientras tú compras acciones porque leíste una noticia, ellos ya sabían que esa noticia afectaría el precio, antes de que se publicara. Esa es su ventaja. Están en el futuro. Tú estás reaccionando. Ellos están anticipando. Y lo más perverso es que lo han hecho de forma legal. Usando reglas del sistema. Jugando dentro del marco. Pero con armas que tú no puedes tener. Supercomputadoras. Bases de datos históricas inimaginables. Equipos de doctores en física aplicando teoría cuántica a modelos financieros. Mientras tú sigues tratando de entender qué es una media móvil. Y aquí va un dato que duele. Aunque quisieras invertir en Medallón Fund, no podrías. Lo cerraron al público desde los años 90. ¿Por qué? Porque no necesitaban tu dinero. Porque su sistema era tan efectivo que preferían quedarse con todo para ellos. Imagínate un casino, donde la banca nunca pierde, donde las probabilidades siempre están a favor, donde el sistema está diseñado para extraer valor, sin correr riesgos reales. Eso es el Medallón Fund. Y tú no estás invitado, porque esto no es capitalismo romántico. Esto es élite matemática. Es poder financiero en su forma más pura. Es la perfección aplicada a los mercados. Y todo eso, todo ese monstruo silencioso, nació de una sola idea. El mercado no es impredecible. Solo necesitas verlo con otros ojos. Los ojos que tú no tienes. La mente que tú no desarrollaste. Y el acceso que tú jamás tendrás. ¿Injusto? Tal vez. ¿Verdadero? Totalmente. Y mientras tú sigues intentando encontrar tu camino en un mercado caótico, ellos ya lo tienen todo mapeado, con precisión quirúrgica, con frialdad matemática, y con una ventaja tan grande, que nadie se atreve a competir. Datos, ecuaciones y nada de emociones. En el mundo de las inversiones, te dicen que tienes que controlar tus emociones, que no vendas por pánico, que no compres por codicia, que mantengas la cabeza fría. Pero ¿sabes cuál es el verdadero secreto? Eliminar por completo al ser humano de la ecuación. Jim Simons no confió en su intuición. No confió en la experiencia de traders veteranos. No contrató gurús de Wall Street. Confió en datos. Solo datos. Para Simons, la emoción no es un factor a controlar. Es un factor a eliminar. Porque la emoción es un fallo del sistema. Una interferencia. Una señal falsa que te hace tomar decisiones basadas en miedo, esperanza o ego. Y cuando estás construyendo un fondo que mueve miles de millones de dólares, no hay espacio para el ego. ¿Quieres saber por qué Renaissance Technologies funcionaba como una máquina? Porque era una máquina. Cada decisión, cada orden, cada movimiento, era el resultado de una ecuación. No había reuniones para decidir si comprar o vender. No había análisis de sentimiento. No había presentimientos. Había modelos. Y si el modelo decía que había que entrar, se entraba. Si decía que había que salir, se salía. Punto. La lógica era simple. Los humanos se equivocan. Las matemáticas, si están bien construidas, no. Y para Jim Simons, el mercado era una base de datos gigantesca. Una secuencia infinita de números esperando ser analizada. Cada precio, cada subida, cada bajada, cada apertura, cada cierre. Todo tenía una estructura. Todo tenía un patrón escondido. Y si había patrón, podía haber predicción. La clave no estaba en adivinar. Estaba en modelar. Tomaban años de datos históricos.
Los alimentaban en sistemas estadísticos. Probaban hipótesis. Corrían simulaciones. Ajustaban variables. Y cuando el patrón se confirmaba, lo convertían en dinero. Así de simple. Así de brutal. No importaba si era una acción, una divisa, un bono o un derivado. Si había datos suficientes, podían encontrar un comportamiento repetible. Y si era repetible, era explotable. Y si dejaba de funcionar, se descartaba. Sin sentimentalismo. Sin apego. Solo resultados. Porque la belleza del método Siemens es su frialdad. Es su falta total de romanticismo financiero. No había narrativas. No había creemos en el futuro de esta empresa. No había esta acción está infravalorada. Había rendimiento. Y si no rendía, se eliminaba. Así de despiadado. Así de eficiente. Pero ¿cómo lograron operar con tanta precisión? Con poder computacional. Mientras otros aún usaban hojas de Excel, ellos ya estaban construyendo redes de servidores. Mientras otros miraban gráficos con velas, ellos estaban programando modelos estocásticos de predicción. Y esa distancia tecnológica se fue ampliando con el tiempo. Cada año, sus sistemas eran más veloces, más precisos, más silenciosos, más rentables, y cada vez más lejos del alcance del inversor promedio. Porque para implementar este sistema, necesitas más que conocimiento. Necesitas recursos. Necesitas datos limpios, potentes, organizados. Necesitas equipos que validen modelos durante meses. Necesitas programadores que traduzcan matemáticas puras en operaciones automáticas. Y necesitas algo que no se compra con dinero. Una cultura que odia la emoción y ama el resultado. En Renaissance, no celebraban las ganancias. Ni lloraban las pérdidas. Analizaban. Si algo funcionaba, se replicaba. Si algo fallaba, se corregía. Cero orgullo. Cero ego. Cero impulsos. Solo algoritmos. Y ese enfoque radical cambió todo. Porque mientras tú estás viendo si el S&P sube o baja, ellos ya han tomado posición, ejecutado, cobrado y salido. Sin sentir absolutamente nada. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que esta forma de operar no depende del estado del mercado. Funciona en caídas. Funciona en subidas. Funciona en laterales. Porque no buscan dirección. Buscan patrones. Y los patrones están en todas partes. El sistema no se basa en ganar más. Se basa en fallar menos. Y cuando fallas menos de forma constante, lo que construyes es imparable. Por eso, mientras tú piensas en tu próxima jugada, ellos ya han jugado 1000 veces. Y han ganado en 900 de ellas. No porque sean adivinos, sino porque eliminaron la parte más débil del proceso. El ser humano. Y tú, si sigues operando con emociones, no estás en desventaja. Estás derrotado antes de empezar. ¿Por qué tú nunca podrás imitarlo? Hasta ahora puede que pienses. Vale, lo entiendo. Jim Siemens es un genio. Tiene un buen equipo. Tiene tecnología. Pero si estudio lo suficiente, si me esfuerzo lo bastante, ¿por qué no podría hacer algo parecido? Y aquí viene la parte dura. No puedes. Y no es porque no seas capaz. Es porque el sistema no te lo permite. Verás, el modelo de Jim Siemens no es solo brillante. Es inaccesible. Y está blindado por todos lados. Primero, los datos. Siemens y su equipo tienen acceso a bases de datos históricas que tú nunca verás. No hablamos de cotizaciones públicas. Hablamos de feeds internos, de microdatos de transacciones, de información que cuesta millones de dólares al año obtener, limpiar y mantener. Ellos no tienen retrasos. No dependen de lo que publican los medios. No esperan a que el mercado reaccione. Van por delante, porque viven en el tiempo real, el que tú nunca tocarás. Segundo, la infraestructura. Tú operas desde tu casa. Ellos operan desde servidores colocados estratégicamente a metros de los centros de intercambio financiero. Lo que para ti es un clic en MetaTrader,
Para ellos es un microsegundo calculado. Un algoritmo que ejecuta sin titubear. Mientras tú dudas, ellos ya ganaron. Y salieron. Tercero, el talento. Siemens no contrató influencers financieros ni expertos en mercados. Contrató a los mejores matemáticos del planeta. Premiados. Doctorados. Genios que no sabían nada de bolsa, pero lo aprendieron en semanas, porque entendían la lógica del universo. ¿Puedes tú reunir un equipo así? ¿Puedes pagar sus sueldos? ¿Puedes mantener una estructura de ese nivel operativo? La respuesta es no. Y ese es el punto. No es un insulto. Es una realidad. Porque Siemens no construyó una estrategia. Construyó un muro. Un sistema donde cada parte está diseñada para que nadie pueda copiarlo. Y no porque sea secreto, sino porque no es replicable. Es como querer fabricar un avión supersónico en tu garaje. Puedes tener los planos, pero no los materiales, no las herramientas, no la capacidad de ejecución. Y aún si intentaras replicarlo, Siemens ya estaría en otra fase. Ya habría actualizado su modelo. Ya habría migrado su algoritmo. Porque esa es otra clave. Renaissance nunca deja de evolucionar. Cada día, cada minuto, están ajustando, probando nuevas correlaciones, eliminando variables que dejaron de funcionar, añadiendo nuevas capas de predicción. Es una carrera que nunca se detiene. Y tú, ni siquiera has salido del punto de partida. ¿Quieres usar inteligencia artificial para invertir? Ellos la usaban antes de que tú supieras que existía. ¿Crees que los robots son el futuro del trading? Ellos llevan más de 30 años programando cerebros digitales. ¿Piensas que puedes aprender viendo cursos o leyendo libros? Ellos escriben las ecuaciones que los autores de esos libros no entienden. Y aquí va algo aún más crudo. Aunque tuvieras su modelo, no sabrías usarlo. Porque no es un modelo. Es una arquitectura viva. Un sistema que se adapta al segundo, que responde a variables que tú ni siquiera sabes que existen. ¿Y sabes qué es lo más irónico? A Jim Siemens no le importa que lo intentes, porque él sabe que no podrás. Es como un jugador de ajedrez que ya ha ganado, antes de que tú hagas tu primer movimiento, porque el tablero ya está configurado para que pierdas. ¿Suena injusto? Lo es, pero también es real, y es mejor saberlo ahora que seguir persiguiendo una ilusión que te va a desgastar durante años. Porque la historia de Siemens no es una invitación a imitarlo. Es un espejo que te muestra lo lejos que estás del verdadero poder en los mercados. No estás jugando el mismo juego. Ni siquiera estás en el mismo estadio. Tú estás apostando. Él está ejecutando. Tú estás soñando con rendimientos. Él los calcula con un margen de error menor al 1%. Y lo hace sin emoción, sin ruido, sin ti. Así que la pregunta no es, ¿puedes hacer lo mismo que Jim Siemens? La pregunta real es, ¿estás dispuesto a aceptar que nunca jugarás a su nivel? Y seguir buscando una forma que funcione para ti? Porque mientras sigas pensando que puedes ganarle al mercado sin saber ni cómo funciona el mercado en realidad, seguirás siendo una ficha. Y él seguirá siendo el jugador. Los resultados que rompen la lógica. En el mundo financiero, todo tiene una lógica, una media histórica, un rango razonable. Incluso los mejores fondos se mueven dentro de límites aceptables. Pero Renaissance Technologies no. Su fondo estrella, el Medallón Fund, no rompió récords una vez. Los destrozó durante más de 2 décadas seguidas. Estamos hablando de un rendimiento promedio de 40% anual neto. Sí, neto. Después de comisiones. Después de gastos. Después de todo. Eso no solo es mejor que cualquier fondo activo. Es mejor que cualquier estrategia pasiva. Es mejor que cualquier gestor tradicional. Es mejor que todo lo que se enseña como posible en cualquier escuela de negocios del mundo. Para que lo entiendas. Si hubieras invertido $1000 en el Medallón Fund desde los 90 hasta hoy, tendrías varios millones de dólares en tu cuenta. Y no gracias a una gran apuesta. No gracias a haber comprado Apple en el momento justo.
No gracias a haber vendido antes de la crisis del 2008. Gracias a una máquina que convierte patrones estadísticos en dinero, con una eficiencia quirúrgica. Y lo más perturbador es que ese resultado no fue una anomalía. Fue consistente, implacable, silencioso. Mientras tú tenías un año bueno y uno malo, Siemens ganaba en los dos. Cuando el mercado subía, ganaba. Cuando caía, ganaba. Cuando no pasaba nada, también ganaba. ¿Cómo puede ser? La lógica te dice que eso es imposible. Que nadie puede ganarle al mercado de forma consistente. Que incluso los mejores caen a veces. Pero Renaissance lo hizo. Y eso, amigo, rompe tu lógica. Porque te enseñaron que hay que diversificar. Que hay que invertir a largo plazo. Que nadie puede vencer al mercado. Pero Jim Siemens lo venció. Lo controló. Lo exprimió. Y luego, lo dejó. Sí, porque otra parte fascinante de esta historia es que Siemens se retiró. Salió del día a día. Dejó la operativa. Y su fondo siguió ganando. ¿Por qué? Porque el sistema no dependía de él. Dependía del modelo. De la estructura. De la lógica pura. Y eso es algo que ningún otro fondo puede decir. Los resultados de Medallón no son solo impresionantes. Son casi imposibles de replicar. ¿Por qué? Porque están protegidos por varias capas de ventaja. Acceso exclusivo a datos de alta calidad. Modelos matemáticos que solo ellos entienden. Velocidad de ejecución que el resto del mundo financiero no alcanza. Un equipo con una cultura de cero error. Y sobre todo, una obsesión enfermiza por el perfeccionamiento. Ellos no se conforman con ganar. Quieren ganar mejor. Más rápido, con menos riesgo, con mayor precisión. Los resultados que tienen no parecen reales, pero lo son. Están auditados, están registrados, y son conocidos dentro de la industria como el estándar inalcanzable. El propio Ray Dalio, uno de los gestores más exitosos del planeta, dijo una vez: "No entiendo cómo lo hacen. Nadie entiende cómo lo hacen". Eso te lo dice todo. Incluso los más grandes lo reconocen. Jim Siemens no está en la misma categoría. Está por encima. Y no por suerte. Por diseño. Porque los resultados no son fruto de una racha. Son fruto de un sistema creado por mentes que entienden el mercado a un nivel que tú ni siquiera sospechas. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Sigues creyendo que puedes competir con eso? ¿Crees que con un par de tutoriales, un software gratuito y algo de intuición vas a lograr lo mismo? Los resultados de Renaissance existen para recordarte que el mercado no es justo, que la información no fluye igual para todos, que los recursos están distribuidos de forma desigual, y que, aunque todos jugamos en el mismo tablero, algunos están usando piezas que tú ni siquiera sabías que existían. Así que la próxima vez que veas a alguien presumiendo de un 10% de rentabilidad, recuerda esto: Jim Siemens y su equipo generaban un 40% anual neto, de forma consistente, mientras el resto del mundo celebraba sobrevivir. Eso, más que éxito, es dominación total. El hombre que derrotó a Wall Street, en silencio. Cuando piensas en alguien que domina Wall Street, imaginas otra cosa. Un tipo con trajes de $5.000, apareciendo en portadas, dando entrevistas, presumiendo de su fortuna. Pero Jim Siemens no jugó ese juego. Nunca le interesó. Y, sin embargo, lo ganó todo. Mientras otros construían imperios mediáticos, él construía silencio. Mientras otros hablaban de sus estrategias, él borraba su rastro. Mientras otros buscaban atención, él se escondía tras ecuaciones. Porque hay algo que la mayoría no entiende. El poder real no hace ruido. Solo actúa. Siemens derrotó a Wall Street en su propio terreno. Sin gritar. Sin aparecer en la televisión. Sin convertir su éxito en espectáculo. De hecho, si preguntas a la mayoría de inversores promedio, ni siquiera sabrán quién es. Y eso es exactamente lo que él quería. Su fondo generó miles de millones. Año tras año. Década tras década.
Y lo hizo sin levantar sospechas. Porque Renaissance Technologies no patrocinaba conferencias. No lanzaba libros. No sacaba nuevos productos al mercado. No prometía rentabilidades al público. Lo único que hacía era ganar. Y lo hacía tan bien, que tuvo que cerrarse sobre sí mismo. El Medallón Fund no necesitaba publicidad. No necesitaba atraer capital. Solo necesitaba seguir funcionando. Como un reloj suizo programado por físicos. Y mientras los periodistas financieros se obsesionaban con Warren Buffett y Elon Musk, Jim Simons se convertía en uno de los hombres más ricos del planeta. En las sombras. Fuera del foco. Esa es la parte que más incomoda. Porque te han enseñado que para triunfar hay que exponerse. Que hay que construir marca personal. Que hay que estar en todas partes. Pero Simons hizo lo contrario. Y lo hizo mejor que nadie. No necesitó discursos motivacionales. No necesitó fama. No necesitó likes. Necesitó lógica. Ciencia. Precisión. Su éxito es una bofetada a todo el sistema financiero. Una demostración de que se puede ganar de forma brutal sin vender humo. Sin prometer resultados. Sin construir una narrativa. Porque los números no necesitan aplausos. Solo necesitan funcionar. Y eso es lo que él entendió desde el principio. Mientras los demás hablaban del mercado como una selva emocional, Simons lo vio como un sistema predecible. Mientras otros buscaban inspiración en biografías, él buscaba correlaciones en líneas de código. Y cuando le preguntaban cómo lo lograba, respondía con una sonrisa leve y cambiaba de tema. No porque fuera arrogante, sino porque sabía que nadie lo entendería. No sin haber vivido dentro de su mundo. Ese mundo frío, exacto y meticuloso, donde no hay espacio para el ego. Y es que, paradójicamente, uno de los mayores logros de Jim Simons no fue solo ganar. Fue hacerlo sin dejar huella. Mientras otros construían fortunas, y luego las perdían por orgullo, él la mantuvo, la multiplicó, y cuando se retiró, lo hizo en paz, sin escándalos. Sin caídas dramáticas, sin necesidad de redención. Y hoy, mientras su legado sigue operando en la sombra, él dedica su tiempo a otra cosa, la ciencia, la verdadera, financiando investigaciones, donando a causas que nadie conoce, apoyando a matemáticos, biólogos, físicos, volviendo al origen, porque su motivación nunca fue el dinero, fue el entendimiento. Y eso, quizá, es lo que más diferencia a Simons del resto. Los demás querían ser ricos. Él quería saber cómo funcionaba el mundo. Y en el proceso, lo venció. Silenciosamente. Implacablemente. Para siempre. La lección final. No estás jugando el mismo juego. Ahora que conoces la historia, tienes que hacerte la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque podrías engañarte. Podrías decir, voy a estudiar más. Voy a aprender programación. Voy a construir mi propio algoritmo. Pero eso sería seguir jugando el juego equivocado. La verdad es más incómoda, pero también más poderosa. No estás jugando el mismo juego. Nunca lo estuviste. Y nunca lo harás. Tú operas desde la superficie. Jim Simons y su equipo operan desde el subsuelo del sistema. Tú reaccionas a lo que ves. Ellos actúan sobre lo que aún no ha ocurrido. No es solo una cuestión de conocimientos. Es una cuestión de infraestructura, recursos, visión y escala. No puedes competir con quien ve el tablero desde arriba, mientras tú apenas entiendes las reglas. Y eso no es culpa tuya. Es culpa del relato que te vendieron. El relato de que cualquiera puede ganar en bolsa si se esfuerza lo suficiente. El relato de que leer libros de finanzas te hará rico. El relato de que con un curso de trading y una cuenta de 1000 euros vas a alcanzar la libertad financiera. Te mintieron. Y tú les creíste. Pero ahora ya lo sabes. Y ese conocimiento, aunque duela, te libera. Te libera de expectativas falsas. Te libera de perseguir modelos que no puedes alcanzar. Te libera de intentar jugar un juego amañado.
Porque aquí está la verdadera lección. El éxito de Jim Simons no es inspiración. Es evidencia de que existe otra realidad financiera. Una que no está diseñada para ti. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás moverte de forma inteligente. No necesitas imitar a Simons. Necesitas entender el sistema en el que vives. Saber que estás dentro de un mecanismo donde el verdadero poder es invisible. Donde los que mandan no dan entrevistas. Donde los que ganan no gritan. Donde los que saben, no enseñan. Y entonces podrás tomar una decisión más consciente. ¿Vas a seguir apostando en un sistema donde otros tienen las cartas marcadas? ¿O vas a replantear tu relación con el dinero, la inversión y el riesgo? Quizá la inversión no sea tu camino a la riqueza. Quizá sea tu camino a la esclavitud, si no sabes cómo funciona el juego. Porque mientras tú sigues esperando que una acción suba, otros ya están cobrando porque sabían que bajaría. Y mientras tú celebras un 5% anual, otros lo ganan en minutos, sin que tú te des cuenta. Así que no estás perdiendo porque seas tonto. Estás perdiendo porque nunca tuviste acceso a las verdaderas reglas. Y eso, más que frustrarte, debería abrirte los ojos. No estás aquí para rendirte. Estás aquí para entender. Y cuando entiendes, de verdad entiendes, entonces puedes empezar a construir algo real. Desde lo que tienes. Desde lo que controlas. Desde la verdad, no desde la fantasía. Porque una vez que ves la Matrix, ya no vuelves atrás. Y ahora tú la has visto. Así que la próxima vez que alguien te diga que el mercado es justo, que todos pueden ganar, que la clave es tener mentalidad de ganador, tú recordarás esto. Jim Simons no ganó por mentalidad. Ganó por diseño. Ganó porque jugó otro juego. Un juego al que tú no estás invitado. Y la verdadera libertad no está en querer entrar, sino en construir tu propio tablet.